Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de los miedos, cómo dejar los miedos a un lado y cómo dejar de vivir la vida con tanto miedo. Vamos a aprender qué es lo que debemos hacer para dejar de tener tanto miedo y un mantra que vamos a emplear para cambiar esos patrones de pensamiento que tenemos con respecto al miedo y poder dejar el miedo mental más fácilmente. Vamos a hablar de qué es el miedo, las características del miedo y qué es lo que debemos hacer para dejar los miedos a un lado. Así que comencemos con este nuevo capítulo de Bruno Emociones. Para los que están viendo el video por primera vez, este video es el producto de una serie de videos que ya venimos trabajando desde hace un tiempo, el cual compartimos más o menos cada 15 días. Esta serie de videos está basada en las definiciones de los niveles de conciencia del Dr. David Hawkins, que fue un gran maestro que vivió gran parte de su vida iluminado y elaboró un mapa de la conciencia humana. Hemos trabajado ya con la vergüenza, con la apatía, con el pesar o el luto y con el sufrimiento. Y hoy estamos trabajando con el nivel 100, que es el nivel de conciencia del miedo. Más o menos 100. Esto es una escala logarítmica. Pueden encontrar los videos que les nombré en la lista de reproducción que se llama niveles de conciencia. Ahora sí, vamos a hablar exactamente qué es este nivel de conciencia y aquí abajo en la pantalla les muestro las características de este nivel. La visión que se tiene de esa fuerza creadora es una visión punitiva, es decir, una visión castigadora. Esa fuerza creadora es como que es como si nos estuviese castigando por aquellas cosas que nosotros hacemos. Vemos a Dios con temor. Y la visión de la vida es precisamente eso, atemorizante. Todo lo que nosotros experimentamos en la vida creemos que es una amenaza hacia nosotros, que nos puede hacer daño y que pone en peligro nuestro bienestar. Entonces vivimos la vida con constante temor. Todo lo que sucede en ella se percibe como una amenaza hacia nuestro bienestar. El nivel de conciencia denominado por el Dr. David Hawkins se llama miedo y tiene una escala de logarítmica, una escala en la escala logarítmica de más o menos 100. La emoción que se experimenta en este nivel de conciencia es la ansiedad constante, la ansiedad hacia todo. Y básicamente hay que definir qué es ansiedad, porque la ansiedad es simplemente un miedo anticipado, un miedo a algo futuro que ni siquiera aún ha ocurrido y que probablemente jamás ocurra. Y eso es lo que es la ansiedad. Entonces el proceso con el que se experimenta la vida es con retraimiento. Es la abstinencia de realizar alguna actividad, de ir a algún lugar, de hablar o decir algo, porque se posee tanto miedo que a la final se va la personalidad y la persona se va como que automáticamente encarcelando a sí misma. Se va colocando barreras y termina siendo muy retraída. Es importante definir el miedo. Y el miedo no es más que una emoción que, así como aparece, así de rápido, se debe desaparecer, porque así son todas las emociones. Tienen un pico, inmediatamente desaparece. La única manera que la única manera con la que las emociones se quedan permanentemente en nosotros es porque las retenemos a nivel mental. Y eso es lo que hace que la emoción se experimente más tiempo del debido. Pero el miedo es saludable porque el miedo nos ha permitido estar vivos. Porque el miedo en un principio nos sirvió para alertarnos del peligro. Ese escape, huida de cuando éramos muy primitivos fue lo que permitió la supervivencia de nuestra especie. Entonces el miedo es saludable en ese aspecto. ¿Cuándo deja de ser saludable? Cuando se presenta o cuando se experimenta miedo sin ninguna razón aparente. Cuando esto ocurre, tienes que observarte, identificar qué es aquello que crees que te puede hacer daño cuando realmente no hay ningún peligro evidente a tu alrededor. No hay ningún depredador, no hay ningún cazador, no hay nadie que te pueda hacer daño, no hay una amenaza que pueda atentar contigo. Entonces, allí, ojo,
porque ella está sufriendo de miedo y estás en este nivel de conciencia. Lo importante, y yo le estoy hablando de esto para que puedan identificar en dónde están, porque es muy importante saber en dónde te encuentras hoy en día, porque si no sabes dónde estás, es imposible que puedas mejorar y seguir creciendo y evolucionar en esta escala de la conciencia. Muy probable que no te encuentres en este nivel, pero si te estás identificando con estas cosas que estoy diciendo, es porque este nivel es el que en el cual te encuentras, o el que una persona se encuentra. Entonces el mundo, para estas personas que viven en este nivel de conciencia, una de las características es que el mundo parece peligroso y lleno de trampas y de amenazas. Todo lo que se experimenta en el mundo puede representar una amenaza para la persona, para quien vive en ese nivel de conciencia del miedo. Les voy a contar una anécdota que es muy personal, ya que hago un paréntesis para que más o menos entiendan cómo es esto. Y es que mi abuelita fue una persona muy valiente. Yo de verdad que la amo, eh, y es muy importante en mi vida. Aunque haya dejado el cuerpo, sigue estando viva de otra manera en mí, a nivel de mis sentimientos, a nivel de mi mente. Y ella fue muy valiente y yo le agradezco eso, porque gracias a su valentía es que yo hoy en día, puedo experimentar la libertad. Ella huyó de un matrimonio que no le gustaba, donde se veía violentada en muchos sentidos. Y ella decidió dejar todo su dinero, toda su riqueza, todas sus tierras y su ganado por empezar desde cero. Y empezó de cero, sin nada. Sin nada de dinero, comenzó a lavar pisos. Y para eso se requiere muchísima valentía. Pero yo no sé qué pasó, en qué momento de su vida. Y le doy gracias a eso porque gracias a ese hecho, ella estableció un archivo akáshico en nosotros, en mi familia, en todos los que continuamos con vida y todas las generaciones venideras. Y sé que estoy hablando de este término archivo akáshico y es primera vez que lo hablan, pero sepan que es como un registro, como una memoria que se crea, y ya cuando esa memoria está creada, ya es imposible como eliminarla. Hay consecuencias de este hecho, de esta memoria. Y obviamente consecuencias no necesariamente tienen que ser negativas, ojo. Y por eso es que hoy en día yo experimento esa libertad de poder dejar un trabajo sin miedo, sin temor, sin ninguna emoción. No me siento atado a ningún trabajo, a ninguna pareja, a ninguna persona, este, a nada. Muy a pesar que estoy casado, y yo agradezco eso de que no me siento preso ni siquiera por estar casado, que muchas personas sienten como que se le acabó la vida o que ya vendieron su alma, qué sé yo. Pero yo realmente no lo siento así, y ese sentimiento de libertad se lo debemos yo y toda mi familia gracias a ella por ese hecho. Pero al punto al que voy es que yo no sé en qué punto de su vida ella comenzó a experimentar tanto miedo. Ella terminó dejando su cuerpo prácticamente encerrada, prisionera, en su casa. Ella tenía temor de salir, de hecho, fisiológicamente hasta el miedo le jugaba y le afectaba demasiado el tener que poner tan siquiera un pie fuera de la casa. Y yo recuerdo que siempre, cada vez que yo iba a hacer algo, iba a viajar o algo así, ella siempre me trataba como de cuidar o de proteger o de darme consejos, pero a través de sus miedos. Yo detestaba eso, le soy honesto. Porque empezando que no es mi nivel de conciencia. Y yo estoy clarísimo que, o sea, porque a alguien le pase algo, no necesariamente me tiene que pasar a mí. Así era ella. Ella leía el periódico y pensaba que lo que le pasó a alguien también me podía pasar a mí. Que si una cañada es como un río donde vierten aguas negras, en una lluvia muy fuerte se arrastró un carro. Cada vez que llovía ella tenía miedo que ella anduviese manejando y pasara cerca de una cañada. Y ese es el nivel de conciencia, de vivir, pensar que el mundo es como
es atemorizante y peligroso hacia ti, que está contra ti, que siempre va a hacerte algo malo o que va a pasarte algo malo. Y, y pongo este ejemplo porque creo que es el más cercano a mí y lo viví de cerca, este nivel de conciencia. Y sé de lo que le estoy hablando por experiencia propia, porque también en algún punto esos miedos también me llegaron a invadir. Imagínese yo creciendo, escuchando cosas así o previniéndome de estos peligros aparentes. Entonces, los preocupantes acontecimientos del mundo alimentan a estas personas, alimentan su miedo y hacen que estos crezcan. De hecho, el miedo es un monstruo mental. Es tan imaginario que realmente no está. Si tú te pones a ver, no está. Es algo que está solamente en tu mente y que no existe, que realmente no puedes comprobarlo. Es simplemente un monstruo imaginario que está allí, que si tú no le pones límites, si tú no lo enfrentas, ese monstruo crece día a día y se hace tan fuerte que inclusive puedes llegar a controlarte. O sea, inclusive tú mismo, tú misma puedes llegar a ser presa de tu propio miedo mental. Entonces, el miedo además limita el crecimiento de la personalidad y conduce a la inhibición. O sea, va a llegar un punto como el caso de que les comenté de mi abuelita, que ni siquiera salir de la casa ya le era algo amigable, tranquilo, ameno, no, o sea, se hacía y todo. Entonces eso es algo que hay que ponerle stop. Entonces, eh, ¿cómo vencer el miedo? El miedo se vence haciendo justamente eso a lo que temes. Cuando lo haces, te vas a dar cuenta que eso a lo que temías realmente no existía. Imagínate que hay una línea y tú das el paso y ya después de haber cruzado esa línea, o sea, ya no hay vuelta atrás, te vas a dar cuenta que no pasó nada, no iba a pasar nada, no pasa nada y que todo estaba en tu mente. Que todo era un simple miedo mental, una simple ilusión en tu mente. Entonces esa es la clave para vencer el miedo y esa es la única manera, es haciendo justamente eso que temes. Si tienes miedo de algo, hazlo. Hazlo sin pensarlo, obviamente, no le des muchas vueltas. Hazlo así, a lo natural, como salga, por impulso, pero hazlo. No temas hacerlo. Claro, el miedo es saludable en algunos casos, cuando nos previene de peligros. Pero en caso de que no haya un peligro aparente, como les comenté hace rato, que no es saludable eso, haz eso, porque estoy seguro que no te va a pasar nada. Entonces, el mantra que vamos a utilizar para vencer el miedo es el siguiente. Me abro a la existencia, confío en el proceso de la vida. El universo es un lugar seguro para vivir. Estoy a salvo. Me amo y me apruebo. Si este video te ha gustado, recuerda darle a la manito, porque esa es la única manera que tú me puedes hacer saber que lo estoy haciendo bien. Me despido, pero antes recuerda que a cada instante tienes la oportunidad de ser mejor que antes. Nos vemos la semana que viene con otro capítulo. Este es Bruno Emociones. Los quiero y las quiero. Chao.